continuamos ya en la parte final de Visión Integral y hay un decreto que el presidente dio a conocer esta semana, que es el decreto 343-22, designando una comisión para darle seguimiento, evaluar y presentar posibles sanciones a las personas que no hayan presentado su declaración jurada de patrimonio. Entonces, es una comisión para el cumplimiento de las declaraciones juradas de patrimonio y presentar en algún momento cuáles serían las recomendaciones para que el presidente pues asuma en algún momento algún tipo de decisión. La encabeza doña Milagro Ortiz Bosch, está el Ministerio de Administración Pública, está Relaciones Exteriores, está la Contraloría y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Yo honestamente creía que la ley 4108 establecía las sanciones a quienes no presentaran la declaración jurada de bienes de patrimonio, que se establece claramente que tiene que ser 30 días después de asumir o salir de una posición pública. Y con no solo la ley 4108, sino la Dirección de Ética también lo establece y le da seguimiento. La misma Cámara de Cuentas, que es quien le da, que es donde tú depositas la declaración jurada de patrimonio a la salida o entrada de una posición, es la que también publica y dice la persona que falta. No tiene capacidad sancionatoria. El gobierno puede hacerlo y el gobierno lo que tiene que hacer es, inmediatamente usted no cumple, pero la ley dejar sin efecto el decreto. La ley de ética gubernamental y de libre acceso a la información plantea la carta de compromiso que debe firmar el funcionario, y no solamente la carta de compromiso. Pero yo creo que se hizo en este gobierno, yo creo que se firmó al inicio de gobierno, se firmó Entonces, ya con esa... no se firmó un documento diciendo que se comprometían, no, pero era como un compromiso a la transparencia, a la ética. Bueno, eso podría entrar dentro del marco de la carta de compromiso, pero si usted dentro de los aspectos del régimen ético viola, que eso es una violación de no transparencia. Porque es una violación a la ley. No solamente a la ley ética, y usted la menciona, la ley de función pública, pues ya hay la misma ley plantea cuáles son las sanciones. Incluso eso puede darse dependiendo del cargo, sobre todo los cargos de categoría 5, del grupo ocupacional 5, si no mal no recuerdo, ya puede ser hasta desvinculado, porque si el cargo... Que el presidente lo planteó en algún momento, que no, le dieron un plazo inclusive, creo, para los que no lo habían hecho, es decir, a partir de tal fecha, todo el que no ha presentado declaración jurada de patrimonio va a ser excluido de la administración pública. Pero eso tiene que ver también, porque... Señores, porque la gente a veces piensa en los directores, un secretario, un ministro, un director general. No. Un viceministro. Son cantidades de posiciones que tienen los encargados de contabilidad, de presupuesto financiero, los militares. Es mucha gente. Los diputados, senadores, a nivel municipal. Son muchos. Sí, pero hay que comenzar con lo de arriba, Correcto. Y esto tiene que abarcar a todo el mundo, porque todo el que no te debe haber un mecanismo de que se sancione, de que se le dé seguimiento, porque es que esto a veces se trae, se dice, y después como que se echa en el olvido. Y hay gente todavía, a esta hora, que no han presentado declaración jurada de patrimonio, que entraron y que salieron. Entonces, eso hay que decirlo, hay que mantenerlo, y quizás esta comisión sirva para darle seguimiento a todo esto que ocurre, recomendar el tipo de sanción, no lo sé, pero eso tiene que estar establecido en algún lado. La comisión que se ejecute realmente. Yo pienso que el Código de Ética lo establece, el Código de Ética de las instituciones, y hay un régimen sancionatorio hasta la desvinculación. Así es. Mire, el PRM tiene una situación complicada durante todas estas últimas 2 semanas, después de dejar fuera o excluir y no incluir algunos dirigentes importantes de la organización en la comisión ejecutiva. En la dirección ejecutiva. La comisión ejecutiva, es la dirección ejecutiva, porque el otro es el Comité Nacional.
Entonces, hay unas cuantas figuras que son emblemáticas del Partido Revolucionario Moderno, en el caso del ingeniero Rafael Alburquerque, puse a Rafael, no, que puse a Rafael Alburquerque, Ramón Alburquerque, Ramón, Guido Gómez Mazara, Ginés Burnigal, Ginés Burnigal, que es otra de las personas que están excluidas. ¿Quién más? Así de... Tony Raful, pero entró su hija Farideh Raful, y otros dirigentes más, Justo Duarte, ¿cómo es Mauri? ¿Qué se llama? entraron a Robertico también. Bueno, esos son los que entran, son los que salen. Y eso ha generado una situación de crítica a los internos de esa organización, sobre todo los que han llevado la voz cantante, Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, que han estado pues cuestionando esa decisión y han estado confrontando su propia organización. Fafa también. Fafa Tavera, que se nos olvidaba, que son otros de los casos, han mantenido una actitud de más bajo perfil, pero el caso de Guido y Alburquerque pues han estado combatiendo y con posiciones en los medios de comunicación, mostrando su descontento con lo que ha ocurrido, y que son dos de los que supuestamente se van a presentar como aspirantes a la nominación presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Y esto para una organización, un partido político que esté en el gobierno, es una situación bastante complicada. A veces yo digo, quizás pudo haberse buscado una salida diferente, porque esta gente iba a reaccionar. Y quizás algunas de las personas que llegaron a la comisión ejecutiva del PRM pudieron ser parte de su comité nacional, que ahí podrían darse un espacio a gente que por primera vez está haciendo política en el país. Mire, yo en ese caso lo que veo es que el PRM está cayendo en el mismo juego que cayó el PLD en aquel entonces. Lo veo desde ese punto de vista porque, por ejemplo, un líder histórico como Fafa Tavera, un hombre que es... Vicente Sánchez Baré, que se nos olvidaba también. Pero el caso de Fafa, que tiene una autoridad moral dentro de ese partido, no solamente por la fundación del PRM, sino del viejo partido, del PRD. Una persona que vivió situaciones difíciles en los 12 años de Balaguer, en la Guerra de Abril, cayó... No, que son símbolos. Cayó 7 años preso, 7 años de su vida, y que usted no le... los partidos deben de respetar la trayectoria. Pero ahí se va a formar una instancia ahí como de asesores y todo esto, pero hay gente ahí que... Y yo pienso que... Quizá algunos en algún momento ya no participan mucho, ya no son tan activos, pero hay otros que sí. Pero usted tiene que mantener esas personas en los círculos de decisión, que son críticos, porque tienen su propio carácter y te ayudan a crecer como institución. Y el caso de Fafa, el mismo Alburquerque, que es una persona con su cabeza bien amueblada, entonces usted como que le choca en la transición en el caso, por ejemplo, de Robertico. Cuando usted lo pone al lado de esas dos figuras, como que tú, bueno, ¿de qué estamos tú dices, ¿qué pasó aquí? Y miren, veamos el PLD. Vamos a ver está pensando en renovación, el PLD buscando sangre nueva. Bueno, yo estoy diciendo lo que posiblemente, quizás, dice, bueno, vamos a tener incidencia. Llegaron una serie de personas en donde ninguno había hecho ninguna trayectoria política y se acomodaron sus organismos de toma de decisiones a quien tenía el poder y el presupuesto nacional. Las exclusiones son peligrosas cuando hay gente que ha tenido tradición y sobre todo gente que puede hacer uso de los medios de comunicación. Que son, que mejor tenerlo tranquilo. Es mejor tenerlo tranquilo, porque hay gente ahí que puede fijar posiciones todos los días en los medios de comunicación. Bueno, Mar Alburquerque tiene un programa de 8 de la mañana a 12 del mediodía en una... Pero que también todo lo que dicen tiene repercusión. Yo creo que ellos deberían de evitarse claro, esa situación y buscar otra alternativa, que siempre hay salidas diferentes, pero yo creo que ha sido un gran error y yo creo que eso va a tener sus repercusiones. Nadie sabe más adelante qué cosas pueden pasar. Mire, rápidamente el Banco Central
de la República Dominicana, que viene haciendo publicaciones permanentes, periódicas, cuando toma algún tipo de decisión y sobre todo para ver y analizar el comportamiento de la economía, ha presentado su último documento público, que la tasa de inflación ha sido en el mes de agosto de 0.27, menor a los últimos 27 meses del año, de los años anteriores, de los meses anteriores, perdón, y que el comportamiento de enero a agosto es apenas de un 5.70%, con lo cual dice que se están acercando a la meta de inflación, que es más o menos un 4%. De todas maneras, cuando tú ves la inflación interanual, estamos hablando todavía de más de un 9%, vamos a ver cómo todo esto termina, cómo impacta todo esto en el crecimiento, pero las medidas que ha tomado el Banco Central de aumento de la tasa política monetaria empieza, porque a veces se acercaba al 1, el 0.75, 0.80, y la proyección que hay que iba a terminar sobre el 8%. Es posible que no termine la meta de inflación del 4%, pero parece que las medidas, que si bien es cierto aquí se empiezan a ver resultados que disminuye la inflación, pero hay que ver el impacto en toda la economía, lo que está ocurriendo con el incremento de la tasa de interés. Bueno, mire, y ahí rapidito, que nos están haciendo la seña, la situación de los combustibles y la crisis en Rusia. Parece ser que Rusia decidió... Bueno, en toda la Unión Europea, con el tema de los hidrocarburos, los combustibles. 1, decidió cerrarlo hacia bloquear la venta de combustible a Europa en medio del invierno, de las puertas del invierno. Exactamente. Pero ahí se está moviendo, yo creo que el mundo va a cambiar, porque Kazajistán, que era una provincia, un país intervenido por Rusia, por aquel bloque de la Unión Europea, se le ha revelado a Putin y se habla de la habilitación de un gasoducto desde ese país hacia Europa. Pero parece que él ha logrado sortear su asunto, los precios se han duplicado, hay problemas, tensión en Europa, racionalización de los combustibles, del gas, problemas con las empresas. Es una situación bastante compleja. Estados Unidos parece que es el que mejor le ha ido en medio de esta crisis, que está vendiendo gas a la Unión Europea, y los armamentos también. Ellos están buscando alternativas en otros países, sobre todo de Medio Oriente, pero todo esto resulta mucho más caro que lo que puede lograr, aunque Putin ha incrementado su precio, que también es otra situación. Bueno. Ahí no se sabe qué va a pasar, este tema hay que seguirlo mirando, porque es bastante complicado y afecta a toda la Unión Europea. Hay mucha tensión sobre lo que está ocurriendo y la población es la que está pagando el resultado de esa crisis. Hemos llegado a la parte final de Visión Integral, así es que se nos quedan cosas siempre. El próximo domingo, si Dios nos lo permite, estaremos aquí de nuevo. Así mismo es. Pasen feliz resto del día.